Buen día, mi nombre es María José Arellano y hoy les voy a hablar sobre el proceso de planificación en la investigación de mercados. Inicialmente tenemos la planeación y resolución de problemas. Este es un proceso fundamental que implica la identificación y definición de un problema específico, así como el diseño de un plan estratégico para darle una solución. Dentro de este inicialmente tenemos la identificación del problema. Esto implica definir de manera precisa cuál es el objeto de la investigación, qué información se necesita para obtener y por qué es importante para resolver el problema. Luego tenemos el establecimiento de los objetivos, que se deben establecer objetivos claros y también específicos, que guían el proceso de investigación para que sea más fácil ejecutarlo. También estos objetivos deben ser medibles, alcanzables y relevantes que aseguren que la investigación sea efectiva y productiva. En consiguiente, tenemos el diseño de planteamiento de investigación, que se desarrolla un plan detallado en este que incluye la metodología de investigación a utilizar, también la selección de la muestra, recopilación de datos, análisis estadísticos e interpretación de los resultados. Luego tenemos la recopilación de datos, que luego del plan de investigación se procede a recopilar los datos necesarios para responder a las preguntas de investigación planteadas. En consiguiente, tenemos el análisis e interpretación de los resultados, que una vez que se ha recopilado los datos, se procede a analizarlos e interpretarlos para los resultados obtenidos. Aquí deben aplicarse también técnicas estadísticas y herramientas necesarias para el análisis. Y por último tenemos la elaboración de recomendaciones, que con base a los resultados obtenidos se elaboran recomendaciones y estrategias que permitan abordar el problema que se planteó inicialmente en la investigación de mercados y dar recomendaciones prácticas para su mejora y para tener una mayor orientación al momento de tomar una decisión. Tenemos ahora los componentes metodológicos, que estos son los elementos fundamentales que guían el proceso de recopilación, análisis e interpretación de datos en la investigación de mercados. Este da información relevante y útil sobre el comportamiento del consumidor, también las preferencias del mercado y otros aspectos clave para la toma de decisiones. Inicialmente tenemos la captación de datos. El primer paso siempre será la recolección de información primaria que pueda servir como una base de análisis. Para esto podemos usar encuestas propias, datos que tengamos de la empresa. También pueden servir los historiales de venta, por ejemplo, de un producto que más se venda. Y bueno, esto depende de la manera y el objetivo en el que querramos recolectar la información. Luego tenemos el muestreo, que es la parte que se encarga de capturar los datos relevantes provenientes de fuentes para analizarlos y generar resultados a la población de los cuales se extrajo. Enseguida tenemos la experimentación, que consiste en manejar uno o varios elementos del mercado, como el precio, calidad, cantidad y ese tipo de cosas, para generar datos acerca de las reacciones dentro del mercado. Luego tenemos el análisis del comportamiento del consumidor, que realmente investiga el por qué las personas varían en sus preferencias o por qué aceptan o rechazan determinados productos. Puede ser algunas veces, digamos, tendencias, modas, algunas otras veces calidad, otras precio. En esto se basa el análisis del comportamiento del consumidor. También pueden afectar conductas y casos psicológicos. Luego tenemos el análisis de regresión, que es aplicar técnicas matemáticas para estimar las relaciones existentes con base a datos preliminares o variables establecidas. Luego tenemos la predicción o informe, que consiste en estimar valores o predecirlos también. Y estos serán los resultados de la investigación y la base para obtener conclusiones. Por último, dentro de este componente metodológico tenemos la simulación, que consiste en modelar los resultados del mercado para poder producir datos artificiales y evaluar diferentes alternativas que tengamos.
Luego, muy importante, tenemos la medición y elaboración de escalas. Esta en la investigación de mercado se refiere a definir y desarrollar instrumentos de medición que nos permitan cuantificar y evaluar de manera objetiva las variables relevantes para el estudio de mercados. Estas son también herramientas fundamentales para recopilar datos de manera sistemática y también muy precisa, facilitando así la obtención de información confiable y válida que nos sirva para una toma de decisión importante. Dentro de aspectos de la medición y elaboración de escalas, tenemos la definición de variables, en la que es necesario identificar y definir claramente las variables que se pretenden medir en el estudio. También tenemos la selección de la escala de medición, que es la segunda, que una vez definidas las variables, es importante seleccionar la escala de medición más adecuada para cada una de esas variables, puesto que tenemos diferentes escalas para diferentes tipos de variables o preguntas, entre otros. En tercer lugar, tenemos la elaboración de la escala, que esta implica diseñar y estructurar el instrumento que vamos a utilizar para la medición de acuerdo a las características y propiedades de las variables a estudiar. Luego, la validación de la escala, pues antes de utilizarla es necesario validar su confiabilidad y su validez. Esto lo realizan profesionales que sean destacados en esto para tener una seguridad al momento de aplicarla y evaluarla. Y por último tenemos la aplicación y análisis de la escala, que una vez validada, esta es aplicada para la recopilación de datos en el estudio de investigación. Y los datos recopilados a través de esta escala pueden llegar a responder las preguntas planteadas y así abordar el problema en el mercado. Ahora tenemos el diseño de cuestionarios. En el proceso de planificación de investigación de mercados, esta es la creación y estructuración de las preguntas y elementos que se van a utilizar para recuperar la información relevante. Recuperar o recopilar. Y estos son aspectos claves para el diseño de los cuestionarios. Inicialmente tenemos la definición de objetivos. Pues antes de diseñar un cuestionario, se debe tener claro los objetivos que queremos llegar a establecer, lo que queremos cumplir en sí, y cuáles son los aspectos más relevantes que estén relacionados con el propósito de estudio. Luego tenemos la identificación de variables, que se debe identificar las variables claves que se desean medir a través del cuestionario. Luego tenemos la selección de preguntas, que una vez definidas las variables, se deben tener preguntas que permitan obtener información necesaria para que sean medibles. Estas pueden ser abiertas o cerradas y deben formularse de manera de que puedan ser muy comprensibles. También tenemos el orden y estructura, en el que generalmente se recomienda que se empiece por preguntas fáciles que capten la atención de la persona y luego se va desglosando por preguntas un poco más complicadas para que la persona pues ya quiera seguir respondiendo. Luego tenemos la validación del cuestionario, que también, como ya mencioné, antes de aplicarlo es necesario que sea validado. Este es un paso anterior que debe realizarse antes de aplicarlo a las personas. Y luego también es muy importante la prueba piloto, pues antes de aplicar el cuestionario a gran escala o a muchas personas, se debe realizar una prueba en una pequeña cantidad de personas para ver si este es verificable o puede funcionar. Tenemos el muestreo, que este es un proceso de planificación en la investigación de mercados y es la técnica que es utilizada para seleccionar una muestra representativa de la población objetivo para estudiarla. Y así, con esta muestra más pequeña, se puede sacar una conclusión significativa sin necesidad de evaluar a tantas personas. El muestreo es una herramienta fundamental en la investigación de mercados, porque permite ahorrar tiempo, recursos, dinero y obtener la información de manera más eficiente. Dentro del muestreo se deben considerar aspectos como
la definición de la población objetivo, la determinación del tamaño de la muestra, selección del método de muestreo y la implementación del muestreo. Como conclusión, podemos decir que el proceso de planificación en la investigación de mercados es fundamental para obtener información relevante y precisa que permita tomar decisiones estratégicas acertadas desde la definición de los objetivos y la identificación de la población objetivo, hasta la selección de la muestra y la implementación del muestreo. Cada etapa del proceso requiere una cuidadosa planificación y ejecución. Estos conocimientos nos ayudan a conocer, mejorar, cómo indagar el momento de saber cuál es la mejor opción para ofrecer algún producto o servicio a un cliente. Muchas gracias.